Santiago, ¿cómo le va? Muy buen día. Buen día, Mitzi, a tus órdenes. Muchísimas gracias. En este análisis que ustedes realizan, en esta compilación de datos que ustedes realizan y algo que también mencionábamos en la nota anterior, sobre estas disputas entre los grupos criminales por el control territorial y la venta de drogas que tienen incertidumbre a la población, lo que detectaron es que justamente el narcotráfico, el narcomenudeo, fueron uno de los delitos que no disminuyeron, así como que va de la mano con los homicidios. Son datos bien relevantes. Sí, mira, de hecho el narcomenudeo subió, el delito fue de los pocos delitos que subieron el año pasado, subió alrededor de un 9%. Entonces ahí sentimos una gran distracción por parte de las autoridades federales y estatales y municipales en este combate a quien vende drogas. Si no hay otro delito relacionado a esto, el que tú vendas o consumas droga va de salida, o que portes una cantidad de droga va de salida, ¿no? Están distraídas las autoridades. Lo que viene es la regulación de drogas como una estrategia de paz y de reducción de riesgos. Y sí, nos sorprende tremendamente que se hayan mantenido tan altos los homicidios en México a pesar de la pandemia. Casi todos los delitos bajaron por el confinamiento. Y sin embargo, homicidios se mantuvo casi igual, tuvo una ligera reducción. Casi la misma cantidad de víctimas, alrededor de cerca de 35,000 víctimas en el año por homicidio. Y hay que recordar una cosa muy importante: el 80% de estos homicidios no son homicidios ordinarios, son ejecuciones de narcoejecuciones, en donde las víctimas pues, pueden ser los propios narcomenudistas generalmente, pero también hay ciudadanos inocentes, periodistas, políticos, activistas sociales, policías. Entonces, este es el gran dolor de cabeza de México, que no ha podido resolver porque no ha querido resolverlo. Claro que se puede resolver, pero no lo ha querido hacer, y tenemos una de las tasas de homicidio más altas del mundo. Estamos en los primeros lugares con 28 homicidios por cada 100,000 habitantes, cuando el promedio mundial es alrededor de 6, o sea, casi 5 veces por arriba del promedio mundial y por arriba de la mayor parte de los países. Nos ganan muy poquitos en esto. Nos gana Brasil, nos gana Colombia, ya no nos gana Venezuela, nos gana algunos países centroamericanos que están peor que México, pero México ha ido subiendo de lugares, y este es el gran dolor de cabeza, y es algo que el gobierno federal, porque ese es tema de gobierno federal, no ha querido resolver. El primer paso que hay que dar es justamente la regulación de las drogas, para quitarles el poder económico a estas mafias y quitarles el incentivo a pelearse con plata y plomo en los mercados. En el momento que tú regulas un mercado, entonces ya no hay incentivo para pelearlo de manera violenta, ¿no? Pegarles directamente en su economía, en sus finanzas. ¿Crees, Santiago, que la administración federal no ha querido entrarle de lleno al combate de manera frontal a los grupos criminales? Pues mira, frontal yo lo pondría en duda. ¿Qué es frontal? ¿Con balazos? ¿Con ejército? Pues sí y no, ¿no? Han mandado mensajes confusos al respecto. Por un lado, abrazos, no balazos, estas reuniones del presidente con la mamá de uno de los capos más importantes del país. Todo esto es muy confuso. Pero sabemos que el ejército sigue en este combate y que los grupos delictivos siguen en su guerra. Entonces, insisto, la única manera inteligente y efectiva de atacar este mercado negro de drogas es a través de la regulación, porque les quitas el negocio. No es combatir los efectos, no es combatir el lavado de dinero, es quitarles el negocio, y al quitarles el negocio les quitas el dinero. Y bajan muchas otras cosas, baja también el poder adquisitivo para comprar armas, ya no hay motivo para pelearse un mercado porque ya es regulado, ya es legal. Y es algo que no han querido hacer, aunque lo propusieron en campaña la 4T, López Obrador y su equipo, o parte del equipo, los que sí entendían de esto, lo propusieron, pero no han hecho nada al respecto. Vemos que en el Congreso no han avanzado las iniciativas de regulación, o han avanzado muy tímidamente y equivocadamente, ¿no? Necesitamos regular de ya muchas drogas, o todo lo que tenga mercado negro en México, ¿no?
Así es. Mencionabas el contexto de la pandemia, Santiago, que esto también me parece muy relevante, que pese a que incrementaron los homicidios, disminuyeron los secuestros, pero está por otra parte también la violencia intrafamiliar y las violaciones a menores. Las violaciones generales, veo en el reporte, disminuyeron, pero contra los menores que se quedaron allí en sus casas, que se quedaron al cuidado no solamente de sus padres, de otras personas más, y eso también es algo bien preocupante porque ¿qué va a pasar de estos niños que han sufrido este tipo de situaciones en un futuro inmediato? Mira, lo que mejor que podemos hacer es prevenirlo, lo que no queremos es que haya víctimas. Nosotros hemos tenido muy bonitas experiencias en muchos estados y municipios con campañas preventivas específicas para este tipo de violación contra menores de edad, niños y niñas antes de la pubertad o mujeres adolescentes, porque los principales violadores están en casa, suelen ser parientes cercanos o conocidos o vecinos de la familia. El pariente cercano con mayor incidencia es el tío o el padrastro, pero hay otros. Entonces lo que queremos es prevenirlo porque es un daño de por vida, es muy difícil remediar esto. Se puede lograr con campañas preventivas. Yo exhorto a las autoridades locales, estatales, federales, a esta campaña preventiva en contra de la violación o el abuso sexual contra menores de edad en la casa, que es donde se está dando el riesgo. Y obviamente también nos urge intensificar la campaña en contra de la violencia familiar, porque se da en casa y incrementa el riesgo, el confinamiento nos ha incrementado el riesgo de la violencia familiar. De hecho, nos subió la violencia familiar el año pasado. Y así vamos a seguir este año, porque vamos a estar parcialmente en confinamiento, quizá a mitad de año se vaya liberando un poco esto, pero el mundo ya cambió y vamos a pasar mucho de nuestro tiempo en casas, trabajando o estudiando, y necesitamos tener la información y las herramientas para prevenir este tipo de cosas. Se pueden prevenir, hay campañas muy exitosas para la prevención de la violencia familiar, hay que buscar ayuda. Si me detecto como agresor o me detecto como víctima, puedo buscar ayuda oportuna y podemos disminuir de manera importante estas cifras, ¿no? Y esas son las que nos preocupan este año. Tomar esos ejemplos para poder aplicarlos en el resto del país, sobre todo en donde han tenido una alta incidencia. Si nos recuerdas, Santiago, ¿cuáles son estos estados que han estado reportando un alto índice en los delitos? Pues mira, es todo un reporte el que hacemos. Yo te invitaría a nuestra página semáforo.mx, en donde tenemos toda la información por estado. Ahorita hace rato hablabas de Michoacán, es muy interesante lo que tenemos sobre Michoacán, pero tenemos a todos los estados y tenemos un comparativo muy interesante. Hay estados en donde han subido los delitos, otros donde han bajado. Yo me imagino que para la población de estos estados es muy interesante ver el dato específico, porque eso te ayuda a protegerte a ti mismo y también a presionar a las autoridades con una metodología que, como tú decías hace rato, pues es más fácil. Esa es la intención del semáforo, que cada quien se meta a los datos, vea esto, contradiga a la autoridad, presione a la autoridad o pueda protegerse a sí mismo, ¿no? En algunos estados incluso tenemos el detalle por colonia. Entonces es muy interesante el semáforo delictivo, esta es la intención. Y sí hay estados donde ha incrementado. Te voy a dar un dato muy, volviendo al tema de los homicidios. Por ejemplo, Yucatán tiene una de las tasas más bajas, sí, la tasa más baja del país, compara incluso contra Europa, pero el año pasado tuvo el incremento más fuerte de homicidios. Entonces es interesante ver estos datos. En el caso, este caso que te comento de Yucatán, pues te alerta. Es decir, cuidado, cualquier estado puede sufrir un deterioro importante en su seguridad, por más que haya hecho, por más que haya invertido bien y haya trabajado bien el tema de seguridad. Este tema de los mercados negros de la droga te pueden echar a perder la fiesta de inmediato. Por eso es importante la regulación de drogas. Sueno a disco rayado, pero mientras no lo hagamos, no lo entendamos, no lo hagamos o no presionemos al gobierno para que lo haga, para el cuidado de nuestros hijos y para bajar toda esta violencia, pues van a seguir estos altos índices de inseguridad y corremos riesgo todos, cualquiera, aunque estemos en algún estado tranquilo, como todavía lo es Yucatán. Esto es bien cierto, esto que apuntas, Santiago, porque si bien también la coordinación interinstitucional por parte también entre los mismos estados, porque vemos el ejemplo muy palpable entre Veracruz,
Puebla, Oaxaca, en donde estos grupos criminales se van saltando de un estado a otro y pareciera que van evadiendo a las autoridades, aquellas que no están coludidas, porque ese también es otro tema. Bueno, mira, es muy difícil exigirle que se mantengan incólumes a las policías estatales y municipales. Hay que recordar que traen una pistola atrás que les dice plata o plomo. Ninguno de nosotros puede contra esto, es un tema sistémico y por eso también hay que atacarlo desde el sistema integralmente. No podemos esperar que cada policía sea un héroe que esté dispuesto a sacrificar la vida de su familia o la suya en aras de una política de drogas equivocada, vamos a decirlo como es. Es una política de drogas equivocada. Lo que tiene que cambiar es esta regulación y entonces veremos un mejor México. Empezaremos a construir un México mucho más pacífico. Efectivamente. Santiago Roel, te agradezco estos minutos con Mega Noticias TVC y que no sea la última vez porque estos son temas pues, que nos afectan a toda la ciudadanía. Te agradezco. Gracias, Mitzi, a tus órdenes y a las órdenes de tu auditorio cuando gustes.